a pasar a orar para que el Señor te ilumine de todo. Amado Dios y gran Padre Celestial, Señor, Rey del cielo y de la tierra, bendito Dios, de todo lo que vemos, vamos a su presencia, amado Dios, rogándole, Señor, por la predicación de hoy, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que me limpies, Señor, de todo pensamiento inmundo, de todo pensamiento humano, de toda intención humana, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, a mis hermanos, lo que tú quieres, Señor, lo que tu Espíritu Santo, Señor, quiere transmitirnos hoy. Padre, te ruego, Señor, que prepare nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu consejo sabio, que prepare, Señor, nuestro cuerpo para poder obedecer a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú me das, por lo que tú me provees, Señor. Y te ruego, Señor, que me des la gracia para poder transmitirlo con sinceridad. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, mis hermanos, hoy día vamos a conversar acerca de un tema importante, muy importante, que debemos conocer, que debemos entender y que para que nosotros podamos acercarnos al Señor, para que nosotros podamos saber de que tenemos libertad para poder acercarnos a Él. Hoy día vamos a hablar del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 al 16. El libro de Hebreos es un libro precioso, mis hermanos, que habla mucho acerca del sacerdocio. Habla mucho de la exaltación del Señor Jesucristo, su identidad, acerca de su identidad antes de la fundación del mundo, mucho mayor que los ángeles. Dice la palabra en el principio que en el principio de esa epístola, que antes se habló por intermedio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por intermedio de su Hijo. Entonces, mis hermanos, le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice así, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la palabra de hoy, mis hermanos. Esta palabra primero toca mi vida, específicamente en el sentido de la humanidad del Señor Jesucristo. Sabemos que eh, abundantemente que Cristo Jesús es Dios, que Él es divino, que es eterno. Pero a veces no conversamos acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Y esta humanidad es la que a nosotros nos da la confianza de que este sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros. Entonces, mis hermanos, antes de entrar directamente a la palabra, me gustaría darle un poco de contexto a lo que viene diciendo. Porque en el versículo 14 decía, por tanto, es decir, que viene concluyendo algo, viene con una idea anterior. Entonces me gustaría leer, que leamos juntos del verso número 1 en adelante, para que nos demos cuenta de la misericordia del Señor Jesucristo. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír palabra, por no ir acompañada de fe.
en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Permiso. Entonces, mis hermanos, primero, la intención del autor en el versículo número 1 del capítulo 4 dice, temamos. Es decir, que nosotros debemos estar temerosos de algo que todavía, que sigue desarrollando más adelante, que debemos tener una actitud de reverencia ante el Señor y no de quietud, sino no de sobreconfianza, sino que debemos estar confiados en Él, pero no debemos estar flojeando, digámoslo así, al punto de estar tan confiados al punto de estar flojeando, sino que debemos estar temerosos, debemos estar atentos, debemos estar alerta, porque algunos quedaron fuera del reposo del Señor. Algunos, por su desobediencia, por la dureza del corazón, quedaron fuera del reposo del Señor. Y esta es la advertencia que viene diciendo el autor desde el versículo número 1, incluso en el capítulo número 3, ya viene hablando de esta advertencia acerca del reposo. Entonces, después más adelante, en el verso número 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo que existe un reposo, existe un día que el Señor ha determinado para todos. Entonces, hay personas que por su desobediencia no entraron en su reposo. Pero esto tiene un contexto en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ir a ese contexto acerca de lo que está hablando el Señor por intermedio del autor en este capítulo. Después dice en el versículo 7, dice, otra vez determina un día, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una voluntad que es propia del ser humano. Hay una voluntad que el Señor a nosotros nos ha entregado, que la podemos conocer como libre albedrío. Es importante que nosotros entendamos que el ser humano tiene una voluntad también, y que ha sido, el Señor mismo nos ha entregado a nosotros en su soberanía esta voluntad, para que nosotros, cuando oigamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, sino que atendamos a lo que el Señor quiere decirnos. Luego, el versículo número 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y hasta el momento, el autor no ha explicado específicamente a qué se debe este ejemplo de desobediencia. Pero este ejemplo se encuentra en Primera de Corintios 10. Me gustaría que lo leyéramos porque no leerlo sería una falta de respeto. En Primera de Corintios capítulo 10, del 5 al 13. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron para ejemplos, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Este es el contexto del Antiguo Testamento al cual está aludiendo en el capítulo 4 de Hebreos, acerca de los que tentaron al Señor en el desierto. Entonces, algunos de ellos, por causa de su desobediencia y la dureza del corazón, no alcanzaron el reposo de Dios. Entonces, el autor de Hebreos viene advirtiéndonos a nosotros, viene advirtiendo acerca de esta situación, teman, temamos, no nos confiemos, sino que atendamos la voz de Dios, que nuestra disposición esté siempre a obedecer a Dios. Después en Hebreos, en el capítulo 4 que estábamos, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí lo que está diciendo el Señor, está diciendo que así como antes dijo, no entrarán en mi reposo, hoy día el Señor también lo puede hacer. Hoy día el Señor también lo puede decir, porque la palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, es real, es veraz, es una palabra que se cumple. Y es la advertencia que él viene diciendo en los versículos anteriores cuando habló en el Antiguo Testamento, cuando dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces el Señor viene advirtiendo a través del Espíritu Santo en este capítulo que estamos leyendo. Pero después de eso, después de que Él viene advirtiendo y viene diciendo que temamos, ¿no es cierto? Viene diciendo que nosotros seamos obedientes, que las cosas que sucedieron en la antigüedad fueron para ejemplo, para nosotros, para que no caigamos en las mismas cosas, en las mismas situaciones de pecado que estuvieron nuestros antepasados. El Señor dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Entonces, aquí en estos 3 versículos vamos a ver 3 cualidades que el Señor demostró como sumo sacerdote. Ahora, antes de entrar del todo en este versículo, hay que entender que el sumo sacerdote, digamos, era designado por Dios, estaba bajo todo un sistema de sacrificios, donde el Señor había dado al pueblo de Israel una forma de hacer sacrificios. Él quería tener una relación con los seres humanos y era esta la forma en la que él se compadecía de los seres humanos y tenía un representante que era el sumo sacerdote, el cual estaba encargado de realizar los sacrificios, de realizar junto a toda una clase sacerdotal que tenía una tribu específica, que era la tribu de Leví, y también la descendencia de una persona específica, que era la descendencia de Aarón, y toda su descendencia eran sacerdotes. Y se elegía también un sumo sacerdote que era ungido con aceite. Entonces, este sumo sacerdote era el representante
de todo el pueblo en una fecha especial que era el día de la expiación. El día de la expiación era el momento en el cual se hacía un holocausto, una ofrenda por la expiación del pueblo y también del sumo sacerdote, por lo cual era humano y no podía, digamos, también tenía pecado. Pero todas estas formas de hacer sacrificios, ofrendas a Dios y fiestas que Dios había estipulado para su pueblo eran ejemplo de lo que venía, eran sombra, como dice en algunas partes de la palabra. La sombra no es específicamente lo correcto, más bien lo real, aquello que da la sombra. Y todo era figura de Jesucristo. Entonces, algunas características del sumo sacerdote era que se elegía, tenía que ser elegido por Dios. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 28 si después lo quiere buscar. Debía pertenecer a la tribu sacerdotal de Leví, descendiente de Aarón, de donde descendió a Aarón. Entonces, ¿por qué ellos fueron elegidos? Ellos fueron elegidos porque cuando se adoró el becerro, Moisés subió al monte y el pueblo se demoró un poco y el pueblo empezó a adorar dioses falsos, empezó a hacer figuras de oro que la permitió, digamos, Aarón y hicieron un becerro de oro y el pueblo empezó a adorar falsos dioses. Y cuando Moisés bajó, eh, bueno, todo era un desastre porque estaban adorando a otros dioses. Eh, y Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Y la tribu que estuvo por Jehová fue la de Leví. Y ellos fueron, digamos, como apartados por el compromiso que tuvieron con el Señor. Ellos tuvieron que matar muchas personas que habían adorado falsos dioses por la justicia de Dios. Entonces, ellos fueron apartados desde ese entonces para servir en lo que era la relación de Dios con su pueblo. El sacerdote que ministraba también debía enseñar al pueblo las instrucciones y los mandamientos. En Deuteronomio 33:10 dice eso. Dice que los sacerdotes tenían que ministrar y tenían que enseñar la ley de Dios. Después, solo el sumo sacerdote podía realizar el sacrificio una vez al año. Era uno de los sacrificios más importantes y que simbolizaba los pecados del pueblo, que los ponían delante de... era el único momento en que entraban al lugar santísimo, que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. En el principio estaba el tabernáculo. El tabernáculo era una representación del templo, pero este era movible. Este se podía desarmar y podían ir de un lugar a otro cuando estaban en el desierto. Entonces este estaba compuesto por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde estaba la Shekinah o el Espíritu Santo, la presencia misma del Señor. Y solamente entraba una vez al año para hacer este sacrificio. Había muchos más sacrificios, pero estos se realizaban en la parte del atrio. Y se rociaba la sangre de los sacrificios en la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. En esta ocasión, cuando viene el día de la expiación, la sangre se rocía 7 veces en el lugar donde estaban y aparte también se rociaba en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Entonces, ahí donde estaban los querubines de gloria, ahí se rociaba la sangre, se presentaba esto en expiación por los pecados. Y esto se hacía una vez al año y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote con una vestidura especial. Y todo tenía un significado, todo tenía un símbolo, todo era una sombra de aquello que iba a venir. Y en el libro de Hebreos encontramos la revelación de todo eso que sucedía. Todo eso que sucedía tenía un significado,
tenía un sentido real. Y este sentido real era Cristo. Muchas cosas se cumplían en él. En realidad, todo se cumple en él. Cristo realizó el único sacrificio perfecto en la cruz. Él derramó su sangre preciosa, su sangre, eh, una sangre real, que derramó en la cruz del Calvario, y así fue como Él se presentó como un cordero inmolado, un cordero sin pecado, delante de Dios. Y Él fue la expiación por todos los pecados de toda la humanidad, presentes, pasados y futuros, mientras nosotros le declaremos nuestros pecados al Señor. Él dice en el versículo que acabamos de leer, el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí dice que Él traspasó los cielos. O sea, ya no era solamente que traspasó del lugar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo, sino que Él traspasó los cielos. Es decir, que Él traspasó la atmósfera, llegó al tercer cielo, a la misma presencia de Dios, a presentarse como sacrificio perfecto, una vez y para siempre. En Hebreos, capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Lo que en la antigüedad el sumo sacerdote tenía que hacer año tras año, venía otro sumo sacerdote, otra generación, entonces estas cosas se hacían una otra vez. Pero aquí el Señor Jesucristo lo hace solamente una vez y eternamente, por cuanto Él es eterno, por cuanto Él es divino, por cuanto Él es perfecto, Él es el sacrificio perfecto. Entonces, aquí la palabra dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, el Señor aquí está diciendo, ahora que nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, eh, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él viene advirtiendo acerca de una situación que pasaron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y ahora está diciendo a nosotros, pero ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que entró al lugar santísimo, hizo la obra redentora y eterna, así que retengamos nuestra profesión. Eso es lo que está diciendo el Señor en ese versículo. Después dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento, digamos, a lo más duró hasta el año 70, cuando se destruyó el templo. Y en el Nuevo Testamento no encontramos como algunas instrucciones del Señor Jesús o de los apóstoles a que nosotros tengamos que seguir haciendo sacrificios para mantener, digamos, el sacrificio continuo. De hecho, cualquier tipo de sacrificio que se haga sería una ofensa delante del sacrificio eterno que el Señor Jesucristo hizo. Cualquier levantamiento de algún sumo sacerdote que a lo mejor quiera hacer una intermediación entre Dios y el hombre, sería una aberración, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo y lo hizo perfecto. Ya no hay más de eso. De hecho, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después más abajito en el verso 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, perdón,
La palabra aquí nos manda, nos dice, nos indica que nosotros somos sacerdocio santo. Es decir, y somos sacerdocio santo por causa de Cristo, por causa de la obra del Señor Jesucristo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cualquier intención de intermediación hoy es una afrenta directa contra el sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. Pero, y una cualidad más de la que vamos a hablar es de la persona del Señor Jesucristo, su persona perfecta. Esto lo encontramos en el versículo 15 que acabamos de leer. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primero, en el versículo 14 que leímos, vimos el sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. Vimos lo que era el sacrificio en el Antiguo Testamento y cómo era cumplido ahora por el Señor Jesucristo. Y eso fue el sacrificio perfecto de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 15, está expresando una idea acerca de la persona perfecta del Señor Jesucristo. Y esto en cuanto a su humanidad. Porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice algo más, pero sin pecado. Y eso lo hace perfecto. Entonces, el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas. Es una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. Y hoy vamos a tratar de hablar acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Porque el Señor... No se escucha menos, Eduardo. Se le cayó el internet. Se le fue la señal, mi hermano. ¿Se escucha? Amén. Ahora Amén. sí. Entonces estábamos, mis hermanos, en que íbamos a hablar de la humanidad del Señor Jesús, en cómo Él se compadece de nosotros, en sus características. En la antigüedad, como les decía, se creían dioses que no eran cercanos, en dioses que incluso no se podían a lo mejor imaginar cómo éramos nosotros. Habían diferentes clases de pensamientos. Habían filosofías, unas que se llamaban los estoicos, otras los epicúreos, que los estoicos decían que, bueno, ellos eran de la parte griega y romana, en la cual también estaban el pueblo de Israel, que estaba sojuzgado por los romanos. Entonces, los pensamientos también permeaban la cultura judía. Entonces creían, ¿ah? ¿Se escucha? Amén. Sí se escucha. Amén. Entonces, ellos, los estoicos, creían que el principal atributo de Dios era la apatía. Algunos pensaban que no tenían sentimientos o emociones. Entonces tenían un Dios que no se podía compadecer de ellos, un Dios lejano. De hecho, los mismos judíos no consideraban a Dios como un Dios tan íntimo o que incluso podía ser maltratado por ellos, sino un Dios fuerte, un Dios omnipotente, aunque lo es y que realmente lo es, pero Él demostró a través de Jesucristo
de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que Él podía compadecerse de nosotros, que Él era el sacrificio perfecto. Entonces, también había otro tipo de pensamiento, que eran los epicúreos, que afirmaban que los dioses viven intermundia, es decir, entre el espíritu, entre las cosas espirituales y las cosas terrenales, y que por lo tanto no podían compadecerse, no podían tener una relación emocional con los seres humanos. Pero el Señor, por muchos lugares de la Biblia, Él nos demuestra que Él sí se compadecía. El Señor, el solo hecho de que la palabra diga que Él fue tentado en todo, y cuando vemos el momento en el cual es tentado por Satanás, cuando vemos el momento en Getsemaní, cuando el Señor suda gotas de sangre, y que incluso demuestra la parte de su alma, cuando Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, el Señor Jesucristo fue tanto humano como divino. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a comprender que el Señor Jesucristo, que este sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros. La única diferencia en la humanidad del Señor Jesucristo fue que Él no pecó y que nosotros sí. Pero Él fue tentado en absolutamente todo lo que nosotros también hemos sido tentados. Quizá cosas particulares, a ver, no sé, me imagino que en ese tiempo no habían, obviamente no habían celulares ni cosas así, no fue tentado en cosas específicas, sino que por ejemplo, la idolatría, por ejemplo, la mentira y muchas cosas que son generales, a las cuales el ser humano está proclive a estas situaciones de maldad. Por ejemplo, podemos ver situaciones donde el Señor Jesucristo se compadece. En Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces, aquí hay una situación en la que el Señor se compadece, tuvo compasión de aquellas personas. Jesús también dice del joven rico que Jesús le amó. Cuando Él le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes, el Señor dice, anterior a eso, dice, mirándole le amó. El Señor Jesús también tenía alma, igual que nosotros, y también sufría, y también tenía dolencias, igual que nosotros. Es por eso que Él puede ser el sumo sacerdote perfecto. Porque como dice el versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otro versículo dice, otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos, Jesús, alrededor con enojo y entristecido, por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Aquí hay un claro ejemplo de la humanidad del Señor. Vemos que el Señor se enoja y también se entristece, pero todas sus cualidades eran de una manera santa. Incluso el Señor dice que Él se enoja y se entristece por la dureza de sus corazones. O sea, no es porque a Él se le ocurrió enojarse, sino que Él conocía los corazones de aquellos que le tentaban, de los fariseos. Él conocía los corazones. ¿Cómo olvidar la situación del Señor en el Getsemaní? Y también me gustaría leer esta situación porque todo el detalle que entrega es
uno puede identificar todas las características, toda la situación, incluso no alcanza uno a imaginarse el dolor, todo el estrés que tenía el Señor Jesucristo, porque Él cargó con todo el pecado del mundo, y como hombre. O sea, no podía Él ocupar nada de su divinidad para poder soportar el pecado, porque Él era semejante a nosotros en todo, en su humanidad. Dice en Mateo 26, versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, el Señor por dentro, su corazón estaba triste, estaba angustiado. Yo no sé si acaso alguna vez usted se ha sentido angustiado, pero este es un ejemplo claro de que el Señor era un humano, era igual que nosotros. La tristeza y la angustia que podía haber sentido en ese momento era terrible. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, mi hermano. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El Señor estaba en su momento más terrible emocionalmente. Y aquellos quienes lo acompañaban estaban durmiendo mientras él estaba muy triste hasta la muerte, como dice. Le dice a los discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo de nuevo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo el Señor Jesús y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, el Señor Jesús, en esta situación nosotros podemos ver el estrés, la situación de desconsuelo, de soledad, de tristeza, hasta la muerte. Y a lo mejor muchos podrían pensar de que estaba triste, estaba en su humanidad claramente, porque iba a morir su cuerpo físico, pero ese no era el problema, ese no era todo el problema. El tema más complejo es el momento de la separación del Padre. El Señor Jesucristo nunca se ha desprendido del Padre. Y solo esta vez tuvo que hacerlo por causa de nosotros, mis hermanos. Por causa del pecado. Entonces cuando el Señor dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque realmente Él fue abandonado. Realmente el Señor fue abandonado. Pero después se presentó santo, se presentó puro, porque Él es inmaculado, Él no tiene pecado, no podía quedarse, no podía porque la muerte no podía retenerlo, dice la palabra. En el día de la expiación, el sumo sacerdote presentaba 2 animales. Uno lo dejaban en el desierto y otro lo mataban, lo presentaban en expiación. El que dejaban en el desierto se perdía y lo dejaban abandonado. Y eso es la comparación con el momento en el que el Señor Jesucristo es separado del Padre. Gracias a Dios que Él ha provisto el sacrificio. Él ha provisto esto para nosotros. No solamente el Señor ha pasado por todas las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente, sino que también incluso la muerte.
Él la ha vivido, Él la ha pasado. Él ha pasado por todas las situaciones. Entonces, si hay un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, ese es Jesucristo, mi hermano. Si usted se encuentra angustiado, si usted se encuentra desesperado, a lo mejor quiere contarle a alguien sus problemas. Hay muchos que buscan personas para contarle sus problemas, para contarle sus angustias. Algunos se la cuentan a un vaso de vino, otros se las cuentan a personas. No sé, hay muchas situaciones a psicólogos, hay otros que le cuentan las cosas a los psicólogos. Pero si hay alguien que puede compadecerse, ese es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que puede entendernos, ese es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que puede comprender todo acerca de nuestros problemas, ese es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que puede aconsejarte de la mejor manera, ese es el Señor Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote perfecto. La palabra dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo y aún más que nosotros. No porque nosotros hayamos vivido algo, tenemos toda la experiencia, pero Él ha vivido todas las cosas y le podemos agregar que ha pasado por todas las situaciones con éxito. O sea, Él es el profesor en estas situaciones. Él es el consejero en estas situaciones. Él es el perfecto en estas situaciones, en nuestras vidas. Él es el que nos puede dar el mejor consejo. No Pedrito Ángel, no no la psicóloga que anda dando consejos de matrimonio y eso es separada. Tienen más problemas que las personas comunes. Cristo es perfecto. Cristo es el único que nos puede guiar en la vida. Él sí se puede compadecer de nosotros. ¿Cómo olvidar el momento en el que el Señor Jesucristo visita la tumba de Lázaro y el Señor se estremece? La palabra dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Eso a lo mejor puede ser una palabra tan sencilla, pero el Señor, el Dios, el glorioso creador del cielo, de la tierra y de todo lo que vemos, Él primero se encarna. Después se humilla, más aún, tomando forma de siervo, y después se compadece de nosotros, llora por nosotros y muere por nosotros. Eso no puede ser más glorioso, eso no puede ser más maravilloso, eso debería a nosotros causarnos la confianza suficiente para nosotros, como dice la palabra, acercarnos al sumo sacerdote, al trono de gracia, porque este fue un trono de gracia por causa de la muerte del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 4 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, mi hermano, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no hemos sufrido todo lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, en condición de hombre, padeció por nosotros. Entonces, consideremos al Señor como nuestro sumo sacerdote, nuestro consejero, nuestro ayudador, porque Él nos puede entender en todo momento, en toda situación. Veníamos hablando de que debemos temer porque así como algunos no entraron en el reposo por causa de su desobediencia, nosotros podemos quedar fuera, dado que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando Él dice sí, sí, cuando dice no, no. Y nos conoce completamente. Entonces, ¿qué nos queda? Por tanto, dice, acerquémonos por medio de este sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las pasó y las aprobó, las pasó con éxito.
Luego pasamos al versículo 16 que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto habla de su provisión perfecta, lo que el Señor provee por intermedio de su sacrificio y el cumplimiento del sumo sacerdocio, que más adelante en el libro de Hebreos dice que es según el orden de Melquisedec, sin principio y sin fin, eterno. Quien nos conoce nos entiende, nos libra de nuestras tentaciones. Solo hay que acercarse. Solo hay que acercarse al trono de su gracia. Delante leíamos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que Él no nos dará una prueba más allá de lo que nosotros podamos soportar. Él nos va a dar con la prueba la salida. Pero también hablábamos de la voluntad del hombre, que el Señor te dice, ahí está la salida. Pero entonces tienes que tomar la decisión de entrar por aquella puerta, como nuestra hermana idea decía. Hay que entrar por la puerta estrecha, hay que sufrir el oprobio, hay que cargar la cruz, como una vez me dijo un pastor, hay que cargar la cruz. Toma tu cruz y sígame, dice el Señor. Hay una voluntad del hombre que tiene que cumplirse. El Señor dice: no os habré venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero hay que estar atento a la voz de Dios, hay que estar atento a lo que el Señor quiere decir, hay que estar atento y hay que, muchas veces más que estar atento, hay que obedecer solamente. Hay que, la Escritura dice esto, esto es. Hoy el Espíritu, por intermedio de esta Escritura, nos llama a acercarnos con reverencia delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos gloriosos del Señor Jesucristo. En la antigüedad no se podían acercar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía acercarse. De hecho, los reyes tampoco atendían a cualquier persona. Podemos ver el caso de la reina Esther, cuando se acercan ante el rey Asuero. Ella tenía dos opciones solamente. Ella tenía una opción que era que el rey la escuchara o que la matara. Entonces, hoy día el Señor nos está diciendo que nos acerquemos. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio del Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión primero, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos, pues, confiadamente, confiados. Ahora, cualquier persona. Antes no se podía acercar el cojo, no se podía acercar el manco, el ciego, el tuerto, no podían cumplir con labores sacerdotales. Pero el Señor hoy día nos dice: cualquiera, acérquese confiadamente, porque ya uno pagó por todas las almas. Solo falta que el alma acepte esa salvación. Así como los sacerdotes rociaban la sangre en el propiciatorio, Jesucristo roció su sangre en el madero de la cruz, una vez y para siempre. Entonces, lo que nos queda, mis hermanos, ya con la advertencia que viene diciendo acerca de los que no entraron en el reposo, con la advertencia de que la desobediencia de aquellos fue escrita para que nosotros atendamos y entendamos y no caigamos en las mismas cosas, en los mismos pecados. Con esta advertencia, entonces, el Señor hoy día nos invita, como casi como rogándonos, hermanos, que entremos, que nos acerquemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea humano. Él puede compadecerse. Para terminar, mis hermanos, los invito a que consideremos esta escritura, a que la consideremos en nuestra vida, que no pensemos que debemos cumplir con alguna norma,
o que debemos, que nos sintamos como que no podemos entrar a la presencia del Señor. El otro día compartíamos la palabra y decía que el velo se rasgó. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Leí en un comentario de un historiador que se llama Josefo, que dice que el velo tenía 10 centímetros de ancho. Ni caballos lo podían romper. Y se rasgó de arriba hacia abajo. Y este representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces el ingreso al lugar santísimo ahora está abierto para usted y para ti. Solamente por el mérito glorioso del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo.